Bueno, pues ya estamos de regreso. Hoy es martes y hoy toca. Finalmente nos vemos. Finalmente. Nos miramos, me oyen, me sienten. Finalmente. Sí. La vida sin Claudia ti. Aguilar y Ilan Katz. La vida sin ti es ¿Cómo como está? un lápiz roto. No tiene punto. ¡Ay, qué bonito! El carisma de Ilan también se pierde cuando estamos a la distancia. Exacto, El corazón de exacto. madre. El corazón de madre deja de latir fuertemente. Sí, caray. ¡Qué bonito! Qué barbaridad. Pero pues no haces lo que se te encarga. Pero ya estoy chambeando. Es que te digo algo, ya es llevas muy difícil. 5 años chambeando. Pero alguna vez he atinado. De veras. ¿Vas a ir a la boda de nuestro amigo? No. ¿Qué No, clase de amigo? No me invitaron. Ya no somos amigos. No me invitaron. Cuando ya no te invitan, ya no son Pues tus no, amigos. cuando ya no te invitan, ya no vas. Pero No sí vale, vale. sí, es un Pero mira, mensaje. no tienes que mandar regalo. No, pero te digo algo. Yo creo que es de gente bien, como amigos. Así como te cortas con tus parejas, también puedes cortar con tus amigos. O sea, no están... Por lo menos que te avisen, ¿no? Sí, ya me cortaron, pero bueno. Por no lo pasa. menos que te avisen. Yo no sé qué tienen pensado hablar hoy, pero a ver, díganme. Sí, pues el tema de Pues tenemos la que Casa hablar del- Gris, Loret. Es correcto. Del tema que está en El el tema del aire, poder. las editoriales, En todas los reflectores, las mañaneras y todo lo demás. A ver, Exacto, había que- Empieza, mi ¿qué hay querida. de Te veo urgente. ilegal? ¿Qué de ilegal? ¿Qué hay Ahí hay de todas las ilegal? ilegalidades. A ver, viene Clau. No, la verdad es que creo que es un tema bien interesante. Se ha dicho mucho hablar de estas cortinas de humo que de repente encontramos respecto a las notas, ¿no? Que si las casas de Houston, etcétera. Y bueno, pues este ataque frontal que hubo, no nada más al periodista en específico, ¿no? A Carlos Loret, sino yo diría, pues, a La libertad de a la- expresión. A la libertad de expresión, sin A la duda. democracia. A la democracia, pero además, pues, a la información y al derecho a la privacidad y a los datos personales que tenemos todas y todos los ciudadanos en este país. Porque Ese es una ilegalidad, ese es el Ese sí quid es una del ilegalidad. asunto, ¿no? Ese es Ese el quid. sí es una- Y me parece muy relevante, Pero hoy pidió, mandó una carta no solo eso, pidió que lo mismo que están haciendo con Loret se les haga a todos los periodistas. comunicadores. Que ese es lo que yo veo muy peligroso. Por un lado, digo, es mucho la tónica del presidente, ¿no? Llevar, estirar. Yo no sé si decir que estira la liga de la legalidad hasta donde puede, hasta el límite. Obligar a las instituciones, ¿no? Las desgasta con este golpeteo constante, pero a mí me parece muy importante la posición que asumió el propio Consejo Consultivo del INAI, porque el Consejo Consultivo del INAI, dentro de sus atribuciones, le mandó un comunicado al INAI, ¿no? Al Instituto Nacional, para decirle que es su obligación también iniciar estas investigaciones, digamos, para que se garantice que no se filtre la información de las personas, ¿no? Y dijo de todos. No se refirió, obviamente, en el contexto del caso de Loret de Mola, pero todo esto que son los datos personales, lo que es el acceso a pues, la información patrimonial, la información del estado civil de las personas, es decir, no hizo un listado exhaustivo, pero me parece que es importante porque es el Consejo Consultivo del INAI. Entonces, al mismo tiempo que existe esta solicitud por escrito del presidente de la República... Como ciudadano, dijo. ¿Qué? Como Pero es que ciudadano. no, en la mañanera no eres un ciudadano. En la mañanera eres el presidente de la República. Claro. Y tampoco la firmó como un ciudadano, y además, digamos que toda esta fundamentación que marca la solicitud que Sí, hace el instituto exacto. tiene que ver con la política que están ejerciendo de combate a la corrupción para acabar con las malas praxis del neoliberalismo y el neoporfirismo. Y remata diciendo, y seguramente Ilan aquí tiene y nos podrá decir la frase perfecta, pero habla hasta de que ojalá que no se interpongan estas cuestiones legaloides para dar respuesta, lo cual me parece Que no es legaloide. realmente alarmante, porque no es legaloide. No es legaloide. O sea, es el marco legal que nos da sustento, tú dijiste hace un rato, y me parece muy bien, a la democracia, ¿no? Sí, claro. Estamos en una democracia, por lo menos en un Estado constitucional y democrático de derecho, y si queremos seguir viviendo así, tenemos que respetar las instituciones. ¿O no, Ilan? Sí. Te vas a regresar un poquito. Sí, o sea, nada más dentro del contexto. Ayer estaba yo en un restaurante a la hora de la comida y en la misma vez estaban Víctor Trujillo y Loret. Llegó Carlos Loret después y el restaurante no estaba lleno, pero lo recibieron como torero en la Plaza México que acaba de cortar todos los rabos del mundo. O sea, lo recibieron aplausos. Porque fuiste a un restaurante fifí. Es lo que iba a decir, pues Sí, ¿en de cuál acuerdo, estaba? sí, de acuerdo, es un de restaurante acuerdo, de acuerdo. fifí, absolutamente. Ese- pero no creo, pero yo creo que hubiera sido lo mismo en muchos lugares de México. O sea, mi punto es de que lo ¿Quién sabe? recibieron. Sí, quién sabe. Yo no creo. Yo no creo tampoco. El punto es que lo recibieron muy bien. O sea, estuvo su presencia
marcó una gran diferencia. No es una celebridad, sino representa, él, para bien o para mal, él representa hoy un movimiento. Porque él se convirtió en un movimiento y lo vimos en redes y lo hemos visto en todos lados. Hoy el movimiento es el presidente contra Loret y Loret representa la legalidad, la transparencia, todas las cosas que el presidente ha monopolizado en su bandera hasta el día de hoy. Ahora, yo no sé si la casa del hijo del presidente de Baker Hughes en Houston va a ser el Waterloo del presidente, pero la Casa Blanca de Peña sí fue su Waterloo. Absolutamente. ¿No? Y para mí, o sea, viéndolo objetivamente, pues son muy similares los casos. Son sumamente similares. O sea, está viviendo el hijo del presidente en casa de un proveedor de Pemex o de un contratista de Pemex, y en el caso de la Casa Blanca está viviendo la gaviota en la casa de un proveedor del Estado de México o de un contratista del Estado de México. Es correcto. Entonces las similitudes son totales, son absurdas. La gran diferencia es que el presidente, yo creo que de una forma torpe, tarde y compleja, acabó pidiendo unas disculpas más o menos, pues se acabó disculpando. Y Andrés Manuel Observador lo que ha hecho es atacar al periodista, ¿no? Me acuerdo de una cosa que decía nuestro amigo Pablo Salazar Mendiguchía, que platicaba de un ex gobernador de Chiapas, Samuel León, decía que un día va al box y alguien, un borrachito, le mete a la madre y lo mete a la cárcel. Y él decía, llega la mamá y dice, oye, mi hijo está en la cárcel porque te mentó la madre. Y lo que dijo el gobernador es, bueno, si no te gusta que te menten la madre, no vayas al box, sáquenlo de la cárcel, ¿no? Pues sí. Sí, el cargo conlleva pues, crítica y escrutinio. O sea, no podemos pedirle el mismo escrutinio. Yo creo que aquí sale la raíz. El escrutinio al presidente, a las autoridades de sus familiares, es distinto que el escrutinio a los reporteros. No puede voltear la bandeja el presidente, decir, el escrutinio es para el perverso reportero. El reportero es un ciudadano que está haciendo su trabajo de periodista. No está bajo el mismo escrutinio. No. Y ahí empieza el problema. Ahora, el que ejerce el escrutinio es el periodista. Así es, la chamba. Para que eso ahí él pretende estamos. salirse otra vez con el discurso, porque es como muy fácil decir que no puede escudarse o que no podemos defender la difamación, ¿no? Pero al final del día es justamente esa línea tenue del escrutinio público al que son sometidos. O sea, así como puede ser una persona que es de fama pública porque está en la farándula, ¿no? Como alguien que está ejerciendo un cargo público, que además, dicho sea de paso, sí hace la solicitud y sí la firma como el presidente constitucional. Sí, ¿no? Entonces, no como un ciudadano. No como un ciudadano, más ahora sí que diga lo que diga al momento que está en la mañanera. A mí me parece muy delicado. Y lo que dice Ilan es muy cierto en cuanto al escrutinio al que está sometido. Ojalá, no sé si vaya a ser el Waterloo o no, porque la narrativa y la manera en que manejan, digamos, no el contacto con los medios, sino el contacto con los ciudadanos. Es más astuto Andrés Manuel que Peña. Sin duda. Sin duda es mucho más astuto desde el momento en que se aproxima. No bajó un punto. Es que va a bajar. lo que está durísimo, y ahí yo también me inclinaba, veía ahorita cómo reaccionaba Maca. Yo te escuché al suspirar. Y yo también suspiré igual. Porque por eso a mí lo que me... del aplauso. De que le hubieran aplaudido y que yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Es porque un sector. Hay que defender además, la tarea periodística, la labor, la valentía, sin duda sí. Ahora, el caso específico lo amerita porque están transparentando o están publicando en la mañanera con una presentación PowerPoint información personal que tiene un derecho y una protección constitucional y legal, la tuya, la mía, la de Carlos Loret, la de Adela y la de cualquier otro periodista. Y el INAI no tiene nada que hacer aquí. Y el INAI no tiene nada que estar haciendo aquí. Bueno, sí tiene mucho que estar haciendo, que eso es lo que me parece rescatable de lo que pasó el día de hoy, bueno, del comunicado que sacó el Consejo Consultivo. Ayer. Tiene obligación de proteger y de evitar que esta información se filtre. Se haga pública. ¿No? O sea, sí tiene obligación de proteger a todos los ciudadanos, y además lo hace muy bien porque no lo hace, digamos, hacia la persona. No se refiere a Loret de Mola, sino dice que a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y que entonces tiene que tener mucho cuidado. Dice, en el contexto ¿no? De alguna manera, porque obviamente todos sabemos que en ese contexto se da este posicionamiento del Consejo Consultivo. Entonces, creo que también es un buen momento. Y por eso también viene la maña, digamos, del presidente de cerrar diciendo que esto es una solicitud que no debe estar escudada en argumentos legaloides para no dar la información que está pidiendo. Porque lo que quiere es que le den
carta blanca para decir, ¿sabes qué? Pues presenta lo que quieras en la mañanera, cosa que no veo viable que lo haga el INAI. No va a suceder. Por eso No le está va a diciendo que no se ocurrir. escuden en argumentos legaloides, porque le van a decir, no somos facultados. Y que les quite el presupuesto, digo Ahora, hoy el presidente. Sí. Ese es el problema. Pues él dijo, ya saben que a mí no me gusta. Pero, ¿no? pero hay una cosa que yo creo que es fundamental. Cuando Peña abordó el tema de la gaviota, Peña jamás dijo la casa no es de IGA. Lo que dijo es, lo que estamos haciendo no es ilegal, es inmoral, podría verse mal y por eso pido disculpas. El presidente no ha dicho que la casa donde vive su hijo no es de Baker Hughes, pero tampoco ha dicho que se podría ver mal, que, o sea, no... Que es sí. Al legal, contrario, nos estaba reportando hoy nuestro compañero Francisco Nieto, que cubre las mañaneras todos los días, y dijo que en los últimos minutos, pues casi, o sea que muy conmovido y casi al borde del llanto, el presidente agradeció a sus hijos por soportar todo el embate del que han sido víctimas. Está ¿no? faltando una promesa del presidente. ¿Se acuerdan? Que dijo que solo respondía por el menor Por de el sus menor. hijos. Ah, sí. además. Pero el día que ganó, en la conferencia que dio en el evento, dijo que las personas más cercanas quedaban advertidas. Son las primeras que tenían que... Claro, ¿no? yes. Yo creo que esto le da al corazón del presidente y de toda su política. Ataca su identidad. ¿No? Y ataca su identidad porque ¿qué identifica al presidente? La austeridad, la no corrupción, ¿no? El combate a la corrupción. corrupción. Entonces, híjoles, en vez de salir, no ha aclarado. No ha aclarado. y No ha también la aclarado. salida Llevó al del director de hijo, ¿no? Pemex a quién sabe qué decir ahí. No, y yo creo que se meten en un problema nuevo porque pasa su hijo de un conflicto De interés. a otro. No da, o sea, haces el sacudiéndote esta, te embarras en la otra. Es muy complejo. Ahora, yo no creo, y lo digo con toda la presunción de inocencia, yo no creo que necesariamente las cosas que estamos viendo son conflictos de interés, son ilegales. Lo que creo es que la falta de explicación Es lo que yo digo. es... ¿Por qué es no lo muy opaco. explican? Yo coincido parcialmente. Coincido en que no necesariamente son ilegales. Sí creo que hay conflictos de interés claros cuando tienes a un contratista de Pemex que graciosa o generosamente le facilita uno de tantos Pero falta inmuebles mucha que información. pueda llegar a tener. Claro, nos falta información y por eso, como abogadas y abogados, tenemos que creer en el principio de presunción de inocencia. El tema es que nadie viene a dar una explicación. Y cuando el discurso del presidente es el combate a la corrupción, al nepotismo, Le dio al corazón. a la ilegalidad, pero Al sobre todo lo corazón. sustenta en la austeridad republicana en la que dice que va a vivir él y, digamos, su círculo cercano, pues entonces no hace sentido. Porque no hace sentido que tú traigas una campaña de reducción de los salarios de los servidores públicos, una campaña así de frontal como prácticamente para darle al traste a lo que se ha venido construyendo, por ejemplo, en una carrera del servicio público, porque pues, no puedes hacer carrera en el servicio público si no vas a tener garantizados tus ingresos. Si al salir no vas a poder trabajar en ningún otro lado, porque es la ¿Durante cadena. cuántos años? Durante 10 años. Es Es todo una lo que se va locura. armando, ¿no? Ese es el ensamblaje que se vuelve peligroso. Entonces, con esta narrativa, sí, en el caso de Peña, bueno, pues lo vimos que salió, trastabilló de una explicación, luego salió la propia gaviota, ¿no? Todos Y luego pidió se perdón. Y luego viralizaron, ofreció hubo disculpas. memes y ofrecieron disculpas. Ofrecieron disculpas. Dijo, Y había hasta cierto punto una trayectoria profesional con ingresos que podías también venir a justificar, que fue lo que intentó hacer en su momento la gaviota, pero sin duda esa fue la debacle de que Peña, también lo hizo mal. ¿no? Muy mal. Pero la gaviota ganaba muy bien. ¿No? Y hizo muy mal en la defensa porque además como... pues, Lo hizo mal. Fue muy prepotente. Ah, exacto, por decirlo de alguna exacto. manera, con, digamos, la ciudadanía. Y sin... O sea, sí, ¿No? exacto. Como que no se sentía empatía en esto. Exacto. Ahora, el discurso del presidente es perfecto. O sea, es impecable desde la perspectiva de queremos construir un México más igualitario, donde no sea un México de solo unos pocos. Y nadie está en contra Y de eso. nadie está en contra de eso. Nadie está en contra de eso. El tema es que del discurso a los hechos no hemos visto ninguna consistencia. Ahora, el hijo tiene derecho de vivir Donde como quiera, él como quiera. No, digo, a lo mejor a su papá no le gusta, pero... No, pero lo que sé, yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Yo creo que el hijo, o sea, yo repito, yo no asumo automáticamente que el hijo está actuando mal, pero lo que sí tiene que ser el resultado de esto es que se tienen que iniciar los procesos de investigación para ver si hay o no hay conflicto de eso interés. sin duda. ¿no? O sea, todos, o sea, y si va a quedar No a Loret. inhabilitada, claro, No a Loret. es a Baker Hughes, no al hijo, ¿eh?
Está Baker Hughes. O sea, hay que iniciar por Baker Hughes. Hay Y que en ver qué Estados está pasando. Unidos también. Sí, bueno, el FCPA, que es un mundo, eso va a ser otro tema, porque los gringos lo que hacen es castigan cualquier acto de corrupción en el extranjero, o sea, es decir, cometido fue Estados Unidos por una persona física o moral Exacto. estadounidense. Si Estados Unidos lo va a iniciar o no lo va a iniciar, no lo sé. Yo creo que sí, porque hoy el ataque a la corrupción internacional es prioridad en la Casa Blanca. Eso es un hecho, no es mi opinión. O sea, hay un task force, cambió la ley, lo han elevado. O sea, sí creo que eso va a ser sí o sí. Y puede ser que eso sea parte del disgusto del presidente. O sea, que hoy, pensando en voz alta, podría ser que va por ahí. Pero lo que tienen que hacer es investigar. Y si hay que inhabilitar a Baker Hughes, pues sí, así pues ni que, modo. como se dice en inglés, que será. Sí, ¿No? sí. Ni hablar. Sí, sin duda. A mí me parece que hay mucho para aquí hacia dónde hacernos. O sea, ¿no? Te escuchaba con el tema de la corrupción. Y sí, el tema que puede detonarse es este combate a la corrupción que no se está dando en sede interna, o sea, que no se está dando en México, ¿no? Y que efectivamente con todos estos mecanismos de compliance en Estados Unidos o anticorrupción, ¿no? Aquí en México, que efectivamente a todas aquellas firmas, ¿no? Que cotizan en bolsa o que tienen sí. ciertas obligaciones legales. Pero Baker Hughes tiene que hacer disclosure. Y que tiene que hacer A la disclosure. SEC. Porque si Baker Hughes es una empresa pública, como me imagino que lo Sí es. es, sí es. Yo pública, leía que sí es. Entonces, todos los años tiene que llegar y avisar. Oye, tengo una investigación, tengo esto, ¿no? Aquí está el problema. Y eso cambia el juego por completo, porque si lo sabes y te lo guardas y no hay disclosure, entonces las penas pueden ser de cárcel y billonarias, lo cual es muy distinto si tú llegas y dices, oye, me acabo de dar cuenta de esto. Entonces, de que Baker Hughes va a tener que reportarle esto al SEC, que es la autoridad que revisa las empresas públicas, y seguramente a Justice también, que es la Procuraduría, lo va a tener que hacer. Entonces ya veremos eso en qué acabe. Y eso no es algo que tenga el control el presidente, a nada, ni la Fiscalía de Ahora, De lo que ninguna manera. pasa es que el presidente, desde que exhibe el ingreso de Loret, o el supuesto ingreso de Loret, ¿no? Ahí sí se está cometiendo una ilegalidad, Ahí se está cometiendo una ilegalidad. ¿no? No solamente fue excesivo. No una, No. varias. No una, muchas. Varias. Hay concurso. Y yo creo que eso también es importantísimo, ¿no? Que es algo que hay que manejar además con mucho cuidado, porque yo lo veía, justo cuando lo veía decía, es que es tal el desparpajo con el que a sabiendas, porque además sí sabemos que así actúa, o sea, él tiene conocimiento de que lo que está haciendo es ilegal. Claro que lo sabe, hombre. Contrario a lo que dice en el discurso de que no hay intocables, sí se siente y se asume intocable. Pero no se asume intocable por las mismas razones que aquellos de los sexenios anteriores se asumieron intocables. Él se asume intocable por este halo de austeridad republicana y de transformación casi mesiánica del cual él solito profesa. De su Al prioridad estar ahí, moral. de su prioridad moral. Exacto, pero al estar ahí es muy delicado el problema en el que siempre nos pone como ciudadanía, y diría, para no meternos nada más en qué se puede hacer como acción legal o no, porque efectivamente incurre en un delito que además él mismo evitó y logró que se hicieran las reformas constitucionales y legales pertinentes sí, para sí, poder juzgar al presidente de la República Claro. en su encargo por delitos, ¿no? Como, digo, hizo estas modificaciones, ¿por qué? Pues porque precisamente en esta superioridad moral nadie iba a venir a perseguir a nuestro líder, ¿no? Porque no iba a ser capaz de cometer ningún ilícito. Claro. Entonces, ahora, digamos, volviendo a estos paralelismos de nuestra propia historia reciente, pues, ¿quién se va a aventurar a decir, ok, voy, que además debería de hacerlo, ¿no? Debería hacerlo Loret y debería de hacer cualquiera, cuando Beatriz la expuso, cuando las ocupas que llevaba víveres, ¿no? Que también es que quién es esta persona y trabaja para tal lugar. O sea, esta información que sí deberían presentar las denuncias ante la fiscalía, ¿no? El tema es que te pones en una posición donde otra vez lo pones como víctima, ¿no? Un poco pensando en el desafuero. Ajá, ¿se acuerdan? sí, Hace sí. ya algunos años. Entonces, él le juega mucho a esta apuesta. Y lo hace porque muy es bien. muy de la víscera. Y le No sale. es de la sí, inspiración. es de la víscera, es de la víscera. Si yo fuera asesor del presidente, que no lo soy, pero si yo lo fuera, yo lo que le diría es, estas crisis son inevitables. Estas crisis llegan con el cargo, son parte de la vida. Lo importante es cómo la vas a afrontar. Exacto. Y yo creo que la solución es hacia el otro lado. En vez de atacar a Loret, yo creo que hay que hacer un análisis, qué pasó aquí, castigar a quien se tiene que castigar, ¿no? Hacer lo que se tiene que hacer y decir,
la corrupción no desapareció, pero la diferencia es que nosotros sí la estamos combatiendo. Es una oportunidad. Es una verdadera oportunidad. Dicen que los chinos, crisis y oportunidad es la misma palabra, ¿no? Es una oportunidad, Exacto, es una exacto. oportunidad. Debería de atacarlo de otra forma. Yo creo que la forma en la que se atiende esto y lo que viene, porque no es el último de los problemas. Estamos a No, mitad de esto sexenio. apenas va a empezar. Hay Esto que- apenas ¿Y va tú a no crees que empezar. sus asesores, o sea, a mí, yo sí creo que los asesores tiene que haber, o sea, hay gente muy sensata a su alrededor. Que le dice. Que claramente le pero dice, él, pero él él apuesta actúa- a lo otro. Él actúa como es él. Y por eso se sale. Claro, porque además en la lógica sería muy fácil el mismo discurso, que además es bastante vacío de vamos a combatir la corrupción, cómo se barren las escaleras de arriba hacia abajo, etcétera. Nos ha mantenido 3 años escuchando lo mismo, con independencia que en los hechos no suceda nada Esto distinto. es él, esto es él. ¿No? Entonces, podría claramente haber salido a decir, vamos a investigar, y si es mi hijo, como dije, como acabas de Claro. decir, Como lo dije. Hubiera quedado. queda como un dandy, nadie está investigando nada, como no están investigando ninguno No de otros están asuntos. investigando. Hoy ya lloró nada. por los helicópteros ¿No? arriba de su Sí. casa. Exacto. Pero de que le duele que Y es se humano. aproxima Oh, otra y crisis. le duele más que su hijo. Y soy empático, porque creo que está viviendo un mal momento. O sea, yo digo, si yo fuera el presidente, este sería el peor momento de mi presidencia. no, Inclusive... no, y se le ve ya porque fue- se ha ido exacerbando este asunto. Pues ya y hasta va le por declaró más, la va guerra a por España y no más. sirvió de nada. Le declaró No la sirvió guerra a de nada, España, no se sirvió peleó de con nada. Austria, Sí. descalificó a los panameños. No. Todas estas intentonas, digamos, no sirven, no se sirven de olvidó, nada. porque no se va a olvidar. No distraen la atención. No, va a este entrar tema en no un se va a peor olvidar momento. porque no lo van a dejar olvidar los otros. O sea, Y ¿me ¿sabes entiendes? qué? Estamos a los 3 años, pero además piensen en las fechas. O sea, estamos, 15 de febrero, que sucede esto, y viene el 8M. Claro. Que es el otro peor momento Del y ha sido presidente. históricamente Es la piedra en el zapato, peor es la momento piedra de en el nuestro zapato. presidente. Y vienen elecciones. Y vienen elecciones. Porque si hay una oposición real al presidente de la República, la única es el feminismo. Y por eso lo sacan de quicio. Entonces, digamos, de aquí, de cara hacia el 8M, no puede ponérsele sino peor. Entonces, coincido con Ilan en que te tendría que reagrupar con sus asesores, respirar. No lo va a hondo, hacer. salirse no, claro que no lo va a hacer, porque es Tú visceral. pensabas que hoy ya no iba a tocar el tema Loret, y va de nuevo. Y todavía dice, y no es personal. Y yo no estoy de acuerdo contigo, Claudia, porque sí es personal. No, claro que es personal. O sea, Sí, ¿cuántas lo que dice veces? Claudia No, es no, que claro. el agravio va es más allá de sí, el agravio trasciende a Loret. El agravio Trasciende a porque le pega Loret, eso sin cualquiera duda. que haga este ejercicio. Y yo yo ya no pidió creo a que el sus presidente se familiares. tenga que poner en el plan de tener un problema personal con No, un no, no, periodista. personal, y corrijo, si se entendió así, es sin duda personal contra Loret, personal Personalísimo. contra Víctor Trujillo, personal contra 3 o 4 periodistas que frontal y Y constantemente se Carmen han Aristegui, dedicado que a la misma Carmen ayer Aristegui. tuvo al presidente golpe tras golpe tras golpe. Y ha habido columnistas, igual le pega a Denise Dresser. O sea, es más, el ejercicio este de Twitter del viernes, pues digo, de quienes El que estuvo El lleno de Space. bots. lleno de bots. ¿No? Space. Malditos No bots. se pueden meter No bots. se pueden meter Malditos bots, pero él bots. decía que eran bots, pero digo, Él incluso dijo que eran Sí. bots. había voces, ¿no? Pues digo, Pues, habló de el Space es cuando estás intercambiando. O sea, Marta de baile, todo el mundo se sumó. Todo el mundo se sumó, pero por eso te digo, porque es sin llegar a lo común de todos somos Loreto o algo así, es que sí, es el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio de las libertades, de la labor periodística. ¿Cuántos años le ha tomado a México llegar a donde estamos en hombre. materia de Y siguen muriendo periodistas. Y siguen muriendo Siguen periodistas. muriendo. Y mujeres. Y van 5 y es y mujeres periodistas? de Sí, mujeres febrero. periodistas. ¿No? Entonces, la verdad me parece desgarrador y a eso me refería. O sea, la postura del INAI, porque ahí viene el otro embate del presidente, es aprovecha esto y no lo va a dejar ir porque le pega a la Al INE, institución. claro, como al INE, como como al al INE. INAI. Entonces, desapareces el INE, desapareces al INAI, eres un autoritario. Y eres un dictador. Y En eso te estás convirtiendo en un dictador. Gracias, muchachos, como siempre. Qué gusto verlos, Igualmente, cara. ya los extrañábamos. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Mañana, 9 de la mañana, aquí en El Heraldo Televisión. Y, por supuesto, en La Saga transmitimos simultáneamente. Gracias.